Está con nosotros Marcelo Peretta. Marcelo Peretta es farmacéutico. Hola, ¿cómo le va? Bien, gran gusto. Muchas gracias. Hola, Marcelo. ¿Sí? Buenas tardes. ¿Usted tiene que ver con el sindicato de farmacéuticos? Tal cual. ¿Es el presidente? Sí, es el presidente. Pero además, ¿usted es con quien yo hablé por radio? Correcto. ¿Es propietario de la farmacia Rivadavia? Soy el director. Porque, digamos, porque es una farmacia histórica en la Argentina. Histórica en la Argentina, que está allí en Caballito. Bien, en aquel momento yo lo llamé por el tema del dengue. Correcto. Preguntándole si tenía aerosoles, si tenía espirales, si tenía, bueno, elementos para repelentes. Y usted me dijo, casi nada, me queda alguna espiral por ahí. Eso fue una semana. ¿Se mejoró la situación? Bueno, pasaron algunas cosas. Entraron algunos repelentes, medio no sé si habrán traído o habrán producido esta empresa que tiene el monopolio en la Argentina y que el ministro debió evitar ese monopolio potenciando la competencia, ni bien asumió en diciembre, cosa que no hizo. Pero lo cierto es que hay más de ese. Y después, obviamente, muchas farmacias. Estamos hablando del más conocido. El más conocido, el naranja, el de color naranja. Sí, ¿no es cierto? Entonces, bueno. Y por supuesto muchas farmacias, que es su rol tradicional. ¿Se acuerda, Fernando, que antes la farmacia elaboraba los medicamentos en la farmacia? Sí. De hecho, la nuestra, o la farmacia que yo dirijo, es una farmacia histórica, ¿no es cierto? De 1890, que, digamos, en esa época todo se fabricaba en la farmacia. Después la industria farmacéutica empezó a producir los medicamentos. Por supuesto, nosotros hicimos y hacemos nuestros repelentes, permetrina, de los aceites esenciales, ¿no es cierto? Y con eso atendemos la demanda alta que hay hoy. Pero entendemos que se le fue de la mano al ministro una situación absolutamente controlable, ¿no? ¿No fue previsor? En absoluto. No fue un hombre que... Cuando un ministro de salud, porque no estamos hablando que, bueno, le dan un carguito y, bueno, va a esperar a que le den órdenes. El ministro da órdenes de salud, es la máxima autoridad de salud. Entonces, cuando un ministro asume que tuvo el beneficio, la suerte en este gobierno de que no le bajaran a categoría de secretaría o subsecretaría, tiene que asumir y decir, bueno, ¿dónde estamos? Diciembre. ¿Qué enfermedades estacionales tenemos? ¿Qué debe hacer, digamos, el servicio público de salud para prevenir y atenderla? Ya había casos en diciembre. No hizo nada. Dejó que las prepagas aumentaran y desbordaran su precio. Dejó que los precios de los medicamentos y de los insumos bioquímicos también, o sea, todo el sistema de salud no se pudiera pagar, ¿no es cierto? Que hubiera problemas con los salarios de los trabajadores de salud. Y explota por esta situación de dengue que es absolutamente controlable porque es una enfermedad, más allá que hay más casos que en otros años, es un tema absolutamente manejable, que no lo supo manejar. Bien, hoy entonces tenemos repelentes, no en la cantidad. No en la cantidad. Quizá ustedes, porque son una farmacia de prestigio, los tienen. Si uno va a cualquier supermercado, a negocios de cercanía u otras farmacias que no son tan renombradas. Hay muy poco. La verdad que todavía porque hoy la oferta es insuficiente. Hoy fue un acontecimiento que alguien le regaló a la Argentina 22.000 frascos y que el gobierno argentino se los dio a Cáritas. Pero un acontecimiento que digo que se pudo haber previsto en un momento determinado, que es la mayor crítica que yo le hago al ministro, porque digo, un ministro tiene su administración, es nuevo, sabe que tiene muchos hospitales nacionales, tiene el tema sanitario fundamentalmente que atender y tiene que gestionar, y en la gestión está la previsión, que no la tuvo. Y cuando salió a dar explicaciones, que no está acostumbrado, seguro, que lo enviaron a hacer declaraciones, salió con un tema que mucha gente lo tomó para la broma, aquello de no usar pantalones cortos y no usar camisetas de manga corta. Sí, le faltó ahí energía como para imponerse y además decir algo que sí me había dicho el día anterior el ministro Franco. El ministro Franco me había dicho, me equivoqué. Cuando mandé la ley, o mandamos la ley nosotros, pero yo la incentivé, yo hablé con los gobernadores y mandamos tantísimos artículos, como 1000, ¿sí? Nos equivocamos. Y yo me equivoqué particularmente. Yo asumo esa responsabilidad. Por eso fuimos bajando a 600, a 400 y hoy a 200. Cosa que le faltó, me parece, que a alguien que debe ser un buen sanitarista, no lo conozco, pero que como ministro me parece que le falló. La verdad que sí, y creo que ahí lo que le dijo el ministro Franco, yo creo que dio en la tecla y está a tiempo de corregir. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza el decreto 70, que todavía está más allá que el Senado lo dio de baja,
el Congreso de Diputados todavía no, por lo tanto tiene vigencia, sí, salvo en el capítulo laboral, el DNU famoso. Es contradictorio digamos, con la competencia, es decir, concentra la actividad farmacéutica de los grandes laboratorios, concentra a las alimenticias, les concentra al tema de las prepagas y les permite poner el precio que quieran cuando uno analiza el decreto, ¿no es cierto? Después, obviamente, basados en el decreto, ni bien se publicó, todos estos sectores empezaron a aumentar. Pero claro, se generó lógicamente una disparidad entre el precio de estos productos que son esenciales y lo que pueden pagar la gente que, por otra parte, sus salarios, digamos, se atrasaron rápidamente producto de la devaluación e inclusive incurrieron en una contradicción, que es ponerle techo a las paritarias, es decir, claro, impedir que el salario se corrija por paritaria libremente. Entonces, me parece que el gobierno solo se mete en un brete que podría haber evitado. Quiero volver a lo anterior del tema de repelentes. Cuando se hace la apertura y se permite importar, ¿eso trae algún beneficio? ¿Ya tenemos alguna marca aquí que ha llegado del extranjero? No hay marcas que han llegado nuevas. Yo hablé, perdón que me interrumpa, hablé por radio con alguien que tiene un super negocio en Colonia, en Uruguay, aquí enfrente, claro, a 50 minutos. Dijo, sí, tengo. Yo digo, ¿qué bastaba mandar un buquebús allá? Un buquebús, claro, por lo que sea, ¿sí? Un barco y traerlos, ¿sí? Claro, para solucionar la emergencia y repartirlos. Pero como son tan adscriptos al mercado libre, al mercado, a un gobierno que no se tiene que meter en cosas que no le corresponden al Estado, bueno, no surgió la idea de ir a buscarlo, se dejó esta libertad para buscar en alguna de las páginas famosas y ver si se pueden traer estos repelentes, y nos encontramos que usted me dice hoy todavía no estamos abastecidos. Todavía el tema no está resuelto, más allá que hayan ingresado, porque nos consta que vino de esta marca que es la exclusiva y que debieran haber más de una, pero uno puede entender, mire, yo adscribo al liberalismo, por lo cual estoy de acuerdo con muchas de las cosas o con algunas de las cosas que se está tomando. De hecho, lo conozco al presidente. Pero está claro. ¿Y qué le parece? Ahora, termino esto y le cuento, porque tengo una anécdota, lo tuve en mi casa muchas veces, yo lo convencí de que él fuera candidato a presidente, él lo reconoce en una entrevista, que yo lo convencí que participara en política, pero mire lo que yo le digo, yo entiendo que el liberalismo no va a decir, che, no van a ser como el kirchnerismo, bueno, compramos repelente, le ponemos gestión M, gestión Milei y repelentes para todos, porque eso no corresponde hacer. Sí, ahora, tampoco me puedo quedar cruzado de brazos esperando que una empresa se haga millonaria, que la gente se desespere frente a que llegue el frío y se vayan los mosquitos. O que llegue el frío, porque el daño es muy importante, ¿no es cierto? Con lo cual sí yo puedo empezar a llamar a los importadores desde el Estado, ¿no es cierto? Es decir, dar la alerta. Che, mirá, trae estos productos, te mando el listado de los productos que puedes traer, libre de impuestos, facilitado, entran rápidamente, empezamos a moverte. A los 3 días, esos empresarios que están en la importación traen los productos y no llega a esto que fue una situación que sigue siendo una situación delicada. Y se ahogó en un vaso de agua el ministro Russo, porque no es la pandemia, no es una enfermedad cardiológica, oncológica o de alta gravedad que Dios ha dicho, no, esperemos los síntomas, a ver cómo evoluciona. Una enfermedad conocida, que ya casi es endémica en el norte del país, sí, en la ciudad de Buenos Aires ya... Los salteños dicen que para ellos es endémica. Claro, exactamente. Entonces ya está, ya sabemos qué hacer y qué no hacer. Entonces era cuestión de decir, bueno, a ver qué se hace. Es una cuestión de voluntad y deseo. Bueno, ahora si quiere le cuento... Cuénteme. Porque... ¿Usted dónde lo conoció a Milei? Mi mujer es amiga de Karina, de hace años. Y yo a Javier me lo crucé en varias... Déjeme preguntarle, antes de preguntarle por mí, ¿qué tal es Karina? Muy callada, muy silenciosa, ha estado unas 5 o 6 veces en mi casa cenando, hablando, muy moderada, o sea, muy respetuosa de la palabra del hermano. ¿Muy interesada por la política? No. ¿En aquel tiempo no? No, muy interesada en hacer realidad el sueño del hermano. Es decir, si el hermano quería, como él era un académico, escritor de libros y conferencista, ella era la que acompañaba el sueño del hermano. Cuando el hermano decidió, y esto reconocido por él, en mi casa, antes de la pandemia que nos veníamos reuniendo, y yo le decía,
porque él, si estuviéramos hoy reunidos cenando o tomando un café con él, habla él y nosotros escucharíamos, ¿no es cierto? Ajá. Porque esa es la personalidad de él. Sí. No, porque sí, porque la inflación, porque... ¿Y siempre de economía habla? Sí. ¿Siempre de economía? Sí, bueno, ahora obviamente está obligado a No, cambiar. pero digo, correcto, en esas charlas que tenía con usted hablaba de economía, Sí. monotemático. Sí, le encanta la economía, apasionado por la economía. Ve la economía desde la economía familiar, la economía de una asociación o una empresa, la economía de un país o la economía del mundo, la economía desde la religión, la economía desde la creencia o desde... ¿Usted terminó siendo amigo de él? Sí, claro. Y ¿Son amigos? ya no. Ya no, porque ¿Qué pasó? él tomó una decisión, obviamente uno cuando es amigo le dice lo que piensa el amigo, ¿no es cierto? No le dice... Primero usted lo convenció a él que fuera candidato. Ya, yo le dije, estábamos en casa, él habla de economía, todo, le digo, bueno, pero tenés que meter en política. No, que es una corrupción eso, Marcelo, yo no me meto eso ni de casualidad. Digo, pues también, pero todo lo que decís... no existe. La política va por un lado y lo que vos decís de otro. Entonces, si vos querés cambiar el país, querés aportar tu granito de arena, metete en la política. Participá. Le digo a mi hijo, trae las boletas electorales de la última elección. Trae la boleta, era una boleta nacional también, es larga así. ¿Y dónde está tu nombre acá? ¿Dónde están tus ideas acá? Bueno, el tipo reacciona, a la semana me llama y dice, che, ¿podemos ir de nuevo, siempre con la hermana, ¿no? ¿A cenar a tu casa? Sí, por supuesto, las veces que quieran. Vienen, ¿no es? Bueno, sí, me convenciste. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ahí le digo, tenés que sumarte con Esper. Esper ya había lanzado porque ya había sido precandidato a presidente. Vos sos liberal, tenés que ir ahí y todo. Bueno, y yo contento porque en realidad como diputado él hace un buen aporte. Lo que pasa es que ahora se encuentra muy rodeado del sector empresarial, embelesado te diría, y hay una diferencia entre ser liberal y ser empresarial. Que él la conoce mejor que nadie, pero parece que no la está llevando adelante. ¿Por qué se enoja usted con él? ¿O él con usted? Yo lo junto con Patricia Bullrich, los junto en mi casa los dos, porque de hecho yo estaba trabajando con Patricia Bullrich en una reforma sindical, yo soy sindicalista, pro reforma, creo en una reforma laboral que no está haciendo y se está perdiendo la oportunidad, Javier, de hacer una reforma laboral que la Argentina necesita. Pero está el amparo... Está el amparo, bueno, porque no hace una reforma, porque él va contra los sindicalistas o va contra el trabajo registrado, se equivoca. El decreto que digamos, 70 famoso, que sí, del cuestionamiento, sí, es un decreto, yo le diría, antisindical, no pro reforma. Él tiene que buscar algo que promueva el mayor empleo registrado, que facilite a las empresas a partir de bajarle impuestos, simplificar la registración, la mayor contrato de trabajadores, y no hacer una guerra con el sindicalismo porque le conviene, porque dice, che, los sindicalistas son todos mal vistos por la sociedad, me peleo, ahora está peleado con Moyano, no le quiere firmar la paritaria de no sé qué, 45%, entonces pelea, pero si los camiones no son estatales, déjalos y firma por un 40%, déjalo, ¿para qué te peleas con él? No, se pelea porque el marketinero que lo asesora le dijo, peleate con Moyano porque te da presa. Bien, pero te perdés la oportunidad de hacer la reforma. ¿Y usted se pelea con él antes de que sea presidente? Antes que sea presidente. Antes de que sea presidente. Ya que sea presidente dejamos de hablar porque yo, cuando era diputado, le estimulaba cosas que podía hacer y que no hizo. Y lo junto con Patricia, que se estaban peleados en esa época, que no se conocían mucho, se amigan y todo, empiezan a trabajar, pero bueno, Patricia, muy rápida para esto, publica esa reunión y esa era una reunión que él quería mantener en privado, lógicamente yo también, claro, sí, pero bueno, se publicó, medio levantó esa reunión y todo, y bueno, y él lo tomó a mal, y en realidad yo no lo hice, y aparte tampoco el artículo decía gran cosa, ¿no? Decía la verdad, se juntaron a cenar nada más. Pero lo cierto que a veces es muy dogmático. A tal punto se juntaron a cenar que la nombró ministra de Totalmente, le sirvió. Y aparte, es una guerrera. Patricia la tiene como león al lado de él. Sí, claro. Porque es uno de los grandes soldados de esta gestión, es Patricia. Y Patricia es muy habilidosa y sabe trabajar. Y de hecho, yo separo los errores que está cometiendo Javier en economía en este momento de la buena gestión que está haciendo Patricia en seguridad, porque está peleando contra las mafias de la inseguridad, contra el narcotráfico, está apoyando a la policía y a las fuerzas de seguridad, que es lo que necesitamos, ¿no es cierto? Entonces hay divido entre lo que no se está haciendo tan bien de lo que se está haciendo bien con Patricia. Bien, ¿y qué es lo que no está haciendo bien más allá de la reforma laboral? Bueno, yo creo que él está muy embelesado con el sector industrial, es decir, le ha dado todo y parece que en el currículum hoy para ser funcionario tenés que tener que haber sido gerente de una empresa, CEO de una empresa. Y eso me parece que, estoy absolutamente convencido que no es liberal. Y eso va a hacer que
ponga un sesgo tan marcado que es el mismo sesgo que él combatió con el kirchnerismo, que era todo mentira, en definitiva, que era todo el populismo que tanto daño le hizo a la República Argentina, que era no enfrentar los problemas que tiene el país. Entonces, en lugar de enfrentar los problemas que tiene el país, le dio a distintos representantes empresariales el manejo de su sector. Y eso, obviamente, termina mal, porque yo le doy a las farmacéuticas el manejo del precio de los medicamentos, le doy a OSDE el manejo del precio, el manejo de las prepagas directamente, porque puso un funcionario de OSDE en la Superintendencia de Servicios de Salud, a las energéticas, en las petroleras, es decir, a Techín. El Ministerio de Trabajo, Fernando, le dio a Techín del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué hay tanto conflicto con la UOM? Porque va por la venganza Pablo Roca de la UOM. No quiere que haya más trabajo para las metalúrgicas. En realidad, y que a él le iría mucho mejor como líder de la metalúrgica. Él quiere pelearse con la UOM. Entonces, eso es lo que yo le cuestiono a Javier. No entres en el conflicto individual de las empresas. Salite, hacé liberalismo del bueno y te va a ir bien. ¿Qué es? Competencia, competencia, competencia. ¿Qué hace falta? Más empresas y más sindicatos también para competir, ¿no? Después volveremos a un tema que me interesa, que es con el que comenzamos el programa y tiene que ver con las prepagas. Porque hoy apareció, normalmente uno se pregunta, este es un plan económico, nunca practicado en la Argentina, da la sensación que tampoco en el mundo, es un shock muy fuerte para los argentinos, y la pregunta del periodista siempre es al funcionario, ¿cuándo la gente va a decir basta? Y hoy apareció quién dijo basta. Y no es alguien del público, es alguien del funcionariado. Pero se lo voy a preguntar, bueno, ahí está, se lo pregunto ya. Caputo en 4 días habló 2 veces. Y hoy dijo, cargando contra las prepagas, le están declarando la guerra a la clase media. Es el primero que dice basta, le dice al mundo empresario, basta, no aguantamos más. Incluyéndose él en la clase media, ¿sí? ¿Qué le parece? En realidad ¿se fueron de rosca las prepagas? No tengo ninguna duda, pero le dejó en el decreto la posibilidad de que se vayan de rosca, porque el que manda es Caputo, no las prepagas. Y Caputo tuvo, el decreto 7023 lleva la firma de Caputo. Entonces tiene que ir al capítulo de salud, tiene que justamente que está sumado por el tema farmacéutico, también atraviesa, porque el tema salud y el tema farmacéutico está obviamente ligado, exactamente, que se equivocó. Porque lo que derogó y las leyes que derogó y los artículos que derogó o que reemplazó permiten que las prepagas abusen de su condición dominante. Entonces, en lugar de hacer, digamos, un planteo desde la política, desde la militancia, que no está mal, porque que un ministro diga, che, la prepaga basta, él tiene la posibilidad de ver en el decreto lo que está mal y puede cambiarse, que está a tiempo, y cambiarlo, o bajarlo, eso, es decir, che, este capítulo del decreto lo bajo y lo reemplazo por una nueva ley ómnibus o ahora que está negociando. Esta segunda intervención en 4 días, hoy, me parece que tiene que ver con una decisión política, que es defender sus militantes. La clase media son sus militantes. Tal cual. Entonces dice, están atacando a la clase media, tengan ojo las prepagas, porque él el otro día, cuando conversa con Johnny Viale y habla del tema de las prepagas, dice, bueno, en definitiva, se pasaron de rosca con los precios, pero el mercado en la competencia va a actualizar estos precios y van a ir a la baja. Cosa que no es cierto, tuvo que corregirlo hoy, porque yo que tengo más de 70 años, si me quiero adherir a una prepaga, no me aceptan. Bueno, salgo de la mía y tengo que ir a otra, no me aceptan. Entonces, no hay un libre juego de mercado. En absoluto. Y es algo disparatado. Fernando, repitamos eso que usted acaba de decir. Usted va a decir, una persona de 70 años, que es en la etapa de su vida que más apoyo de salud necesita y más control de salud necesita, tiene vedado el acceso a las prepagas. Cualquier persona que nos está viendo en este momento y está en este grupo etario y quiere pagar cualquier precio, no le dejan entrar. No. El Estado no puede permitir eso. La prepaga debería estar por ley obligada a recibir a cualquier persona, porque si no es fácil, si yo cubro a los chicos de 15, 20 años que me pagan la cuota y no se enferman nunca, y bueno, es un negocio financiero, me van a pagar y no van a gastar nada. Claudio Suchovsky, que estuvo con nosotros en el comienzo del programa, nos dijo que lo que están haciendo las prepagas es una selección. Están buscando calidad
contra la cantidad. Pero el Estado no lo puede permitir. Eso no lo puede permitir. Russo, otro trabajo de Russo. Russo debería asesorar al ministro de Economía, porque tal vez el ministro de Economía cree que ese es un tema de mercado y entonces está confundido. Pero si tiene un ministro de salud que sabe de sanitarismo, tiene que decirle, mire, ministro, usted sanitariamente no puede permitir que la prepaga le cierre la puerta a una persona de 70 años. Usted tiene que abrir la puerta. ¿Cómo? Mande ya o firme un decreto, y eso lo puede hacer mañana mismo Javier Milei, claro, que dice, la prepaga que no le permite el ingreso a una persona a partir de los 60 años, se le cierra la personería, se le cierra el funcionamiento y automáticamente el Estado puede hacerlo. Porque ¿cuál es el objeto de una prepaga? Brindar salud. No puede restringir según su conveniencia. Brindar salud, competí, y bueno, eventualmente trabaja bien y hace prevención para que un adulto de 70 años no te gaste tanto en salud, pero no le puede cerrar la puerta. Marcelo, los jubilados tienen con el PAMI una negociación y tienen algunos remedios al 100%, ¿sí? ¿Eso cree usted que se va a mantener? Hay una negociación ahí medio confusa, que son 5, que son 4. Se están negociando, digamos, justamente continuar estos convenios. Otro tema que tiene que hacer el ministro de Salud, meterse en el convenio. Es un convenio muy raro, muy corrupto. El PAMI termina pagando mucho más caros esos 120 medicamentos, 120 drogas, en realidad son más marcas de medicamentos, que entrega gratis. Tiene que entregar esos medicamentos, de repente tiene que actualizar ese listado. Déjeme hacerle la última pregunta porque me tengo que ir. Perdón. No, por supuesto, el agradecido soy yo. ¿Los jubilados van a comprar? Cada vez menos. Cada vez menos. Porque no les alcanza, porque tienen un copago. Algunos lo retiran sin cargo, pero otros tienen que pagar un 20, un 40, un 50. Ese 40 o 50 está cada vez más caro. Y dicen, bueno, después vengo, o a veces mandan al hijo si puede pagar, pero hay caída. Nosotros tenemos el 20% de receta caída, o sea, 2 de cada 10 tratamientos crónicos, no los venta libre, ¿no? 2 de cada 10 tratamientos crónicos caídos. La gente no tiene plata para hacer el copago, o sea, para pagar el copago, para pagar el saldo entre el precio de venta y lo que le cubre su obra social. Marcelo, le agradezco mucho. Muy gentil por haber estado acá.